Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de un querido amigo, de un hombre que hace como 20 años es el defensor de los jubilados y no solamente limita su accionar a la ciudad de Buenos Aires, sino también recorre el país y conoce las condiciones en que se encuentran las distintas cajas de las provincias, algunas que la pasaron a la nación y otras que la mantienen. Me refiero al doctor Eugenio Semino, que es un hombre incansable, que trabaja permanentemente y que tiene una conducta que es un ejemplo, porque nunca dejó de defender y de cumplir con el rol que él tiene como defensor de los jubilados. Querido Eugenio, un abrazo muy grande y te deseo todo el éxito del mundo y además contás siempre con nuestro apoyo. Muy agradecido y sobre todo por los inmerecidos elogios, muy agradecido. Vienen de un amigo. Yo digo que lo que está pasando en estos días, sería bueno que vos, te dejo totalmente a tu disposición, le manifiestes a los televidentes cómo se produce, cómo se puede resolver, si es que así ocurre. Y te pregunto algo más. En el Parlamento se defiende esta situación, hay proyectos, hay una cosa en contra de estas medidas. Sí, mira, hay un tema que me parece que es central, que lo que se está debatiendo es bastante falaz, porque tuve la oportunidad de haber sido invitado por la Comisión Bicameral que en el Congreso de la Nación está tratando el tema de la fórmula de movilidad, que está suspendida desde el mes de diciembre. Y hay un tema que llama la atención, que en realidad no se toma en cuenta el estado de situación de los adultos mayores, lo que produjo la pandemia. Te comentaba hace un rato que este año ha sido tal vez el más duro en la historia de nuestras vidas y sobre todo de aquellos que cobran un haber magro. La pandemia que hizo estragos en el mundo, en Argentina se llevó la vida de 35.000 ciudadanos, de los cuales casi el 80%. Te pido que repita eso, querido Eugenio. Sí, de 35.000 fallecidos por COVID en Argentina, casi el 80% son adultos mayores. Y esto es un dato no menor, porque en paralelo de lo que es un haber muy magro, recordemos que 4 millones de jubilados y pensionados cobran una mínima de 18.000 pesos, y los 2 millones restantes cobran una media de 26.000 pesos. Te interrumpo ahí. Vos, en tu medición de octubre, creo que fue. Así es. Te dio como mínimo, necesitaba para vivir con dignidad, casi 50.000 pesos, ¿no? Efectivamente. Y esa es una referencia muy importante para tomar. Nos da 49.600 pesos, casi 50.000, aclaro, con gastos de vivienda. Y es el cálculo de la vida de un adulto mayor en grandes ciudades. Por ejemplo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, que son los ámbitos que hacemos la medición, porque es donde más adultos mayores hay. Con lo cual, cuando uno toma esos parámetros y a su vez, como comentaba, la pandemia tuvo sobre las familias que podían asistir
al adulto mayor también un efecto económico negativo, porque se perdieron puestos de trabajo, se perdieron ingresos. Entonces esa rueda de auxilios que tenía el jubilado, el pensionado, hoy ya no la tiene en muchos casos. Por eso, cuando vemos el panorama, más que discutir la movilidad, debiera discutirse, y esto lo plantea a los diputados, a los senadores, debiera discutirse la recomposición del haber. Es decir, que haya un haber bastante más relacionado con poder cubrir las necesidades básicas. Claro. Porque te cuento, y esto vos fijate que lo hemos hablado innumerable cantidad de veces contigo, el tema de cómo se va deteriorando el haber, más allá de la administración política que tenga el país en cada momento. Para tomar un ejemplo, en los últimos 3 años, es decir, del 2017 a este momento que estamos hablando, donde hubo 2 administraciones del país de distintos signos, el haber jubilatorio perdió prácticamente el 40% de su poder adquisitivo. Te cuento, Pocho. En diciembre del 2017, que lo recordarás cuando fue ese lío del cambio de fórmula, de los piedrazos, etcétera, etcétera, a los jubilados no se le pagó un trimestre, se le pagó un trimestre atrasado, y ahí se quedaron con 6 puntos, y hoy la Corte reconoció que hay que devolvérselos. Después, durante 2018 y 2019, los jubilados perdieron respecto a la inflación un 20% del poder adquisitivo de su haber. Claro. Tampoco, no lo digo yo, esto inclusive lo decía quien era candidato en ese momento, que actualmente preside los destinos de la nación, que decía que en campaña, que no bien asumiera, iba a restituir esa pérdida de 20 puntos a través de las ventas de las LELIC, cosa que no pasó, y no solo que no pasó eso, sino que se suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad, porque se decretó en diciembre del año pasado, con la nueva administración, la emergencia previsional. Y a partir de esa emergencia, que nosotros la cuestionamos judicialmente, los reajustes que dio el Ejecutivo fueron hacia la baja respecto a lo que hubiese correspondido de estar vigente la ley suspendida. Para cerrar el concepto, te comento, y lo hemos hablado también en su oportunidad, sí. Con el patrocinio de los doctores Adrián Trócoli y Andrés Gil Domínguez, hicimos un amparo colectivo, llegamos por vía de Persaltum a la Corte el 18 de marzo, menciono la fecha porque fue un día antes de que se decretara esa larga feria judicial que hubo en Argentina, y al día de hoy no tenemos novedades. Por lo cual, hoy se entró en este debate de la fórmula que, en definitiva, si bien los legisladores tuvieron buena voluntad y se reunieron muchas veces, y no había mayoría para imponer eso en el Senado. Mira, las 2 posiciones que había en la comisión eran el actual oficialismo, volver a la fórmula que rigió entre 2008 y 2017. Y la actual oposición quería volver a la fórmula suspendida con la emergencia previsional. Finalmente no avanzó en un dictamen desde la comisión y llegó un mensaje del Ejecutivo hace pocos días, donde se ratificaba el criterio de aquella fórmula que estuvo vigente entre 2008 y 2019, que si queremos contamos de qué se trata. Sí. Bueno, la fórmula aquella tiene 2 variables a ponderar.
La mitad es la variación del salario del trabajador activo y la otra mitad la recaudación de impuestos destinados, que tienen porcentajes destinados a la seguridad social. En esa otra época, ya por el 2008, de lo que era variación salarial se tomaban dos índices. El RIPTE, que es un índice que suministra la Secretaría de Seguridad Social, y el índice que suministra INDEC sobre variación salarial. Se tomaba de los dos el mejor. Ahora esa opción no existe. Directamente en variación salarial se toma el RIPTE en el proyecto presentado por el Ejecutivo, por lo cual no se toma el mejor, sino el único que está. Y de la otra mitad, que es recaudación, vos fijate que esto es muy importante, lo que se plantea que se va a medir la recaudación hasta un tope determinado. Y para que nos puedan seguir los televidentes, si por ejemplo, para el primer semestre del año que viene, se duplica la recaudación que hoy tenemos fiscal, es decir, si vamos a poner un parámetro, si hoy la recaudación es de 100 y el semestre del año que viene es de 200 porque hubo un desconsumo y demás, no se van a tomar los 200, sino que se van a tomar la referencia de estos 100 de este último semestre más un 1.3%. Es decir, si aumenta al doble, al jubilado no se lo van a reconocer dentro del incremento, sino que van a tomar el tope del semestre anterior. Por lo cual no va a haber recomposición del haber. Es decir, el haber se va a mantener a lo sumo en lo que hoy es a valores de aquel momento. Una pequeña interrupción, que lo hablamos con vos también varias veces. Se sigue con esta mala actitud o mala postura que adoptan los poderes ejecutivos muchas veces, de que cuando tienen problemas financieros recurren a los fondos que le pertenecían a los jubilados y por eso ellos a veces no pueden percibir lo que les corresponde, o por ahora sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿se sigue adoptando esa misma actitud, Eugenio? Desgraciadamente sí. Y vos fijate que ha sucedido algo muy grave y vos lo tenés muy presente porque vos en tu provincia, durante tu gestión, tuviste un instituto que tuvo una dirección tripartita, que tenía el 82% móvil, como son algunos otros institutos provinciales. Uno de los primeros en aquel momento. Así es. Y eso permitía que no hubiera un desfasaje, como hoy ocurre, entre el salario del trabajador activo y el jubilado. Es decir, había un seguimiento de ese salario del activo, por lo cual la persona podía conservar su patrimonio, su estándar de vida. Hoy, desgraciadamente, a través de todos estos desaguisados de tantos años, la jubilación se convirtió en un mero subsidio, porque imagínate, 4 millones que trabajaron y aportaron durante 30 años, cobrar 18.000 pesos, es inconcebible. No se puede... Hasta sería inmoral el que actúa así, porque la gente que dio su vida al servicio de la sociedad, que trabajó intensamente, que termine en esas condiciones, es realmente un efecto totalmente negativo y que habla muy mal. No digo de 1, 2, 3, 10 gobiernos, los que quieras, pero lamentablemente se fueron sucediendo ese tipo de cuestiones. Y lo que vos decías, una de las primeras medidas que nosotros tomamos en aquel momento fue
no por hacer publicidad, pero 2 por los jubilados, 2 por los empleados públicos y 2 por el Estado. Que a lo mejor no me equivoqué en eso, a lo mejor tenía que ser 1, 1 y 1. Y presidía el presidente del centro de jubilados. Y ahí era donde se aplicó el 82 y 75% móvil y ajustable incluso de acuerdo a la inflación. ¿Vos recordás eso, Eugenio? Y no es un mérito, es lo que corresponde hacer, es lo que lo que prometimos hacer. Yo creo que los gobiernos y los políticos, cuando dicen una cosa, tienen que cumplir lo que dijeron en la campaña. Sin lugar a dudas. La verdad es lo único que sana y que permite hacer autocrítica y modificar conductas. Si no, pasa lo que viene pasando en Argentina. Se cristalizan situaciones de cada vez mayor deterioro. Y más allá de lo humano, simplemente resaltar que es una política nociva en términos de lo económico, porque en otros países uno lo ve, y yo trabajo en la academia con muchos otros países, el jubilado es un reproductor de riqueza cuando vos le pones salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. A cierta edad no tenemos decisión de ahorrar, podemos tener tiempo para consumir, y eso en los mercados internos, que está probado, se convierte en más impuestos, en más recaudación y más puestos de trabajo. Acá hay 6 millones de argentinos que los sacan del consumo y después, obviamente, pasa a ser un gasto para el Estado, porque a esa posibilidad de estar integrado, de consumir, de generar proyectos, se reemplaza por enfermedad. Cuando uno no tiene actividad, no puede comer lo que necesita, no se puede divertir, termina la enfermedad. Y el Estado gasta una enormidad para atender esa enfermedad. Atenta contra la vida, en definitiva. Efectivamente, efectivamente. Por lo cual, no es productivo, obviamente, ni hablar desde lo humano, pero tampoco es desde la economía. Esto es lo que no se entiende, claro, y que es muy difícil poder debatir en Argentina, porque siempre estamos con una urgencia, ¿cierto? ¿Cuál es la función que cumple un legislador si no es capaz de llevar su voz y hacer lo que tiene que hacer para que se cumpla, se haga justicia con la gente que trabajó tantos años y que cuando en este momento está recibiendo 18.000 pesos por mes? Así es. Están los principios, está también la dignidad y el cumplimiento de la palabra de los legisladores. Para eso está el Congreso Nacional. Son para que los 3 poderes funcionen. Esto es lo que realmente tenemos que hacer. Porque lo contrario, vamos a tener expresiones de deseo, vamos a decir, queremos esto, pobre gente, está mal, pero no le resolvemos el problema. Efectivamente. Y un problema que vamos viendo a través del tiempo, que se cronifica y que su deterioro es cada vez mayor. Por eso es muy preocupante, y esto que hablamos de la función de los representantes del pueblo, que son nuestros legisladores, me parece que para el funcionamiento en el Estado de Derecho, en una república, es indispensable ese equilibrio, inclusive el Poder Judicial. Vos fijate que la Corte, que rápidamente atendió resolver problemas del sistema político y demás, el tema de los jubilados, que son 6 millones, habiendo llegado en marzo, al día de hoy tan siquiera lo sustanció. Es decir, es como que están distorsionadas las funciones de cada poder, y como que hay una forma ombliguista de ver los problemas
propios del sistema político, al margen de los dramas que va sufriendo la sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y tengo que reconocerte acá públicamente, Eugenio, tu lucha permanente por esto. Y a veces no recibís las respuestas o los objetivos que se persiguen, no para vos, porque sos, te diría, un sacrificado defensor del pueblo, sino en beneficio de los millones, 6 millones de jubilados que existen en el país. Y me consta porque cuando a mí me tocó representar a mi provincia, vos me diste muchas manos para cumplir esto que pensamos vos y yo en forma totalmente identificados los dos. Y vos me invitaste incluso a manifestar públicamente este tema y presentamos proyectos, porque creo que esta es la misión, sino qué sentido tiene ser legislador o ser presidente o ser lo que fuere. Para esto, para no hacer lo que corresponde, y mejor es quedarte fuera de la cuestión y no estar todos los días diciendo una cosa y haciendo otra. Sí, que yo creo que inclusive por haber tenido el gusto de participar en reuniones con tus colegas, con vos, y con tus colegas de diversas fuerzas políticas. Estos temas eran dable tratarlos muy amigablemente, tratar de ver qué se podía avanzar en común. Es decir, no existían los niveles de encono o de falta de diálogo que hoy se ve, y a su vez tampoco una subordinación al Ejecutivo en términos de los proyectos que puede mandar. El Ejecutivo manda proyectos que pueden ser buenos, que pueden ser malos, que pueden ser mejorados, pero hoy lo que se plantea es que lo que llega hay que votarlo como está y nada más, por lo cual el debate en las sesiones se convierte en ficticio, simplemente es ratificatorio de lo que ya está decidido. Eugenio, se nos fue el tiempo, pero que vos me gustaría que cierre esto, que sos el hombre indicado por tu trabajo, por tu acción, por tu presencia permanente en favor de todo esto. Te agradezco mucho y nada, que se conciba esto como un gran drama humanitario que sufren nuestros adultos mayores, nosotros, que somos simplemente propietarios de una historia que retransmitimos a los jóvenes para que la rueda de una sociedad pueda seguir caminando. Así que espero que sea comprendido por el sistema político y que se busquen soluciones estructurales. Te agradezco muchísimo y termino diciendo que se convierta en una auténtica política de Estado. Cualquier gobierno que venga, que siga la misma línea y los mismos principios. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Saben por qué quiero tanto mi Cercani? Porque combinan mejor con mis puntos Quiero. Porque con Quiero puedo ahorrar más y estar más Cercani de todo lo que necesito. Más Cercani de pagar menos en la compra del súper o en combustible. O más Cercani de pagar menos en la carga del celu. Hasta Domani. Me voy acá nomás. Cercani. No, hay que hacer la vuelta porque salió Tender. ¡Tender! Producción. ¿Quién es producción? Canjea tus puntos Quiero por lo que quieras. Y ahorra en supermercado, recarga de celu, combustible o un viaje. Energía renovable para renovar nuestro compromiso.
Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debo decir que, como hablaba con el doctor Semino, que quien interpreta que haciendo demagogia puede creer que se solucionan los problemas del sector pasivo, más de 6 millones de personas, está totalmente equivocado. Es un atentado contra la vida de aquellos que dieron la misma al servicio de la sociedad. Y en definitiva, termino diciendo que a mi criterio tiene que ser una política de Estado. Cualquiera fuera el gobierno, tiene que darle una solución definitiva a este tema, de cualquier signo político, porque por encima de todos están las personas, nuestros prójimos, y esa es la misión que tenemos que cumplir. Muchísimas gracias. Hasta el jueves próximo, si Dios quiere.